Bueno, estamos en el apartado de lengua del tema 8, el que bueno, lo muestro para que lo veamos. Estamos en el tercer apartado. Este apartado, en el que ya sabéis que hay además otras subcategorías, nos vamos a ocupar dentro de la parte de gramática, como veis, de la preposición e interjección, que son las últimas categorías de palabras, las últimas categorías gramaticales, junto con sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, preposición, adverbios, etcétera, que hemos visto hasta ahora y que ya cierran ese grupo, ese estudio, como digo, de las categorías gramaticales, que nos van a permitir, por lo tanto, analizar o entender cualquier palabra que se nos presente en una frase. Bueno, para ello, como siempre, vamos a la teoría. Os la comparto también para que la veamos todos. No, aquí no es, este de aquí. Y estaría... Okay. Vale, pues vamos entonces al apartado que se ocupa de, como digo, preposición e interjecciones. Bueno, mira, yo estoy hablando de categorías gramaticales, alguno puede decir categorías de palabras, tipos de palabras, como queramos. Y la preposición podría entenderse así. De hecho, fijaos cómo empieza. Las preposiciones son palabras que sirven, pero yo no diría que es exactamente una palabra. ¿Por qué? Porque no tienen un significado completo. Es decir, las preposiciones, y la interjección también, pero hablando de las preposiciones, no son palabras que puedan ir solas, es decir, que podamos utilizar solas. Siempre las tenemos que utilizar en relación con otra, concretamente, fundamentalmente, en relación con un sustantivo, aunque también puede ir con verbos y formar una oración, etcétera, pero fundamentalmente las preposiciones se utilizarán en relación con un sustantivo. Y sin ese sustantivo con el que vayan, no tienen sentido, no son palabras completas, ¿vale? Por eso yo un poco me rehúso a hablar de que las preposiciones son palabras al mismo nivel que un adjetivo o que un sustantivo. Pero bueno, solamente esa aclaración, a partir de ahora podemos decirle palabras sin ningún tipo de problema. La palabra, entonces, las preposiciones, entonces, como digo, más que un significado, lo que tienen es una función. Como dice ahí, lo que hacen es relacionar, unir. Lo que viene antes de la preposición con lo que viene después de la preposición. Normalmente, algo así. Lo que pasa es que lo normal es que detrás de la preposición tengamos un sustantivo o bien alguna otra palabra que funcione como un sustantivo. Y unirá ese sustantivo que va detrás con lo que venga delante, con el resto de la oración que viene delante de la preposición. ¿Vale? A eso se refiere el hecho de unir, relacionar. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo, la casa está en un lugar elevado. La casa está en un lugar elevado. Está en un lugar elevado, ¿no? La preposición es en. Detrás de en va un lugar elevado, es decir, un sustantivo. Pues en pone en relación ese sustantivo con el resto de la frase, con que está y con la casa. Entonces está relacionando el resto de la frase con un lugar elevado. Y gracias a esa preposición y a esa relación, yo sé que la casa está en esa montaña. ¿Vale? A eso se refiere con esa función de unir y relacionar palabras. Mira, morfológicamente son palabras invariables, es decir, no van a cambiar nunca, no tienen género, no tienen número. Pues, y esto, pues claro, a la hora de yo analizarlo, lo único que voy a decir es preposición, palabra invariable. No voy a decir nada más. ¿Vale? Esto es importante. En el análisis que yo haga, en ese ejercicio que yo tenga que hacer, cuando aparezca, si aparece una preposición, lo único que yo voy a poder decir es en preposición invariable. Ya está, no puedo decir nada más. Es que eso han cambiado. De las preposiciones y demás van cambiando. Es que esto es, yo creo que esta relación es un poco más antigua, ¿vale? Y que de repente hay algunas nuevas muy actuales que no han, o sea, unas que han salido de las que están aquí y otras que han podido entrar. Bueno, y recordad lo que estamos diciendo. No se utilizan aisladamente, solas.
no tienen autonomía, siempre se tienen que utilizar delante de otra palabra. Profe, perdona que te interrumpa, pero en no es un verbo o un adverbio. No, en es una preposición. Really? I don't know. Really. It's like en or on, depending on the context. Ah, ok. Yeah. Ok. Vale, es muy importante eso, lo que decíamos, no se puede utilizar sola, no tiene autonomía, siempre tienen que ir delante de otra palabra y que esa palabra, el 100% de las veces es o un sustantivo, es decir, ellos van delante de un sustantivo u otra palabra que funciona como un sustantivo. Por ejemplo, el infinitivo, la forma de infinitivo de los verbos funciona como un sustantivo, pues yo puedo poner una preposición, un infinitivo y luego otras palabras que funcionen como complemento de ese verbo y formen una oración. ¿Vale? En casa sería en la preposición y casa sería el sustantivo que va acompañando ahí. ¿Vale? Bueno, las preposiciones, como dice ahí, ¿cómo sé yo qué es preposición o no? Pues porque es una lista cerrada que hay que conocerla y que está ahí, la tenéis en este caso. A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus y vía. Yo me sabía hasta tras, durante, mediante, versus y vía, la han introducido después de que yo ya la estudiara. ¿Vale? Es decir, lo que están ahí son las preposiciones. Bueno, algunas cosas, consideraciones, aclaraciones sobre estas preposiciones y sobre este listado. Fijaos, que además te lo está diciendo un poco Alicia. ¿So? ¿Eso qué es? Bueno, pues so, que significa con la excusa de, se entiende mejor dentro de la expresión, o sea, se entiende como bajo, dentro de la expresión, por ejemplo, so pena de, bajo la excusa de, con la excusa de, o bien cabe, que vendría a significar junto a o cerca de. Bueno, pues son dos preposiciones totalmente anticuadas, en desuso, que de hecho, pues, si la encontramos, la vamos a encontrar a lo mejor en un texto pues de hace mucho tiempo, pero realmente la lengua de hoy en día no se utiliza. Aparece quizás en algunas expresiones un poco bastante cultas, como dice ahí, que se han encontrado un poco fosilizadas, en so pena de, sobre texto, pero es algo tan reducido, tan particular, tan propio de un lenguaje escrito y elevado, que es difícil encontrarlo, ¿no? Ahí se ofrece un fragmento del Lazarillo de Tormes, donde aparece, por ejemplo, cabe, con el significado de junto a o cerca de. ¿Vale? Entonces tened en cuenta eso, ¿no? Que so o cabe prácticamente ya no se utiliza. Versus, es el versus, el VS inglés, que es cuando hay un enfrentamiento entre dos objetos, personas, ¿no? Por ejemplo, a veces en los combates de boxeo se pone no sé quién versus tal, ¿no? O VS, ¿no? O la sigla VS, que es contra tal. Bueno, está la preposición contra, ¿vale? Que sea por igual. Pues es un vulgarismo, es un error bastante común que haya expresiones en las que yo quiero utilizar cuánto o tenga que utilizar cuánto y en realidad utilice contra. Por ejemplo, contra más lo pienso, peor me parece. Bueno, eso es un vulgarismo, eso está muy mal dicho. Hay que decir, cuanto más lo pienso, peor me parece. ¿Vale? Yo no podría utilizar ahí contra porque es una preposición que va seguida detrás de un sustantivo y ahí no va seguida de sustantivo, ¿vale? Así que cuidado porque este es un error, un vulgarismo muy común, ¿no? Y por último, ya digo, con esa pregunta de ¿y cómo lo pongo yo esto en el ejercicio, Javier? ¿Qué hago? Pues como lo pone ahí, como lo hemos dicho antes. Si me parece por preposición invariable o palabra invariable, de preposición invariable o palabra invariable, no podemos decir nada más. Ni siquiera podemos decir, como por ejemplo en el caso de los adverbios, que podríamos hacer una categorización, si era adverbio de modo, adverbio de tal. No, aquí solamente preposición invariable o palabra invariable. Y vamos acabando con las interjecciones. Pues las interjecciones son lo más particular, la palabra más particular, la categoría gramatical quizás, en mi opinión, más particular. Fijaos. Bueno, son palabras, venga, vamos a decir que sí. Que sirven para expresar emociones o sentimientos. Es decir, es un recurso que tiene la lengua en forma de palabra para indicar, expresar por escrito o bien en lenguaje oral, sentimientos o emociones, ¿no?
suelen estar más o menos, o sea, se suelen utilizar sobre todo en el entorno del lenguaje coloquial. O sea, que de repente en un escrito, en un parlamento más elevado, más culto, no hay lugar para las interjecciones, ¿no? Pero en un lenguaje más coloquial, más habitual, sí que se puede utilizar. No tiene significado, no significa nada, porque todo depende del contexto. Es decir, son esas palabras que insertadas en el contexto correcto indican que hay una emoción o que hay un sentimiento. Por ejemplo, tenemos interjecciones como ay, ala, jope. Bueno, normalmente esas interjecciones, las que yo veo, llevan los signos de admiración. Sí, llevan signos de admiración. Esa es una manera fácil de reconocer. Exactamente. Es bueno este detalle que dice Katy Oscar. Sí quiero reconocerlo, ¿no? Imaginaos que el ejercicio ese que hemos hecho hasta ahora, de que yo te pongo dos frases, te subrayo palabras y tú tienes que identificarlas, ¿no? Claro, el hecho de que vayan entre signos de admiración es ya una pista definitiva. Pero no solo eso, sino que además suelen estar separadas físicamente de la frase. No es como un verbo, como un adjetivo que está metido dentro, sino que está separada en ciertas formas de la frase. Fijaos los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¡ay! Me encanta. Por un lado va me encanta y por otro like, que es la interjección. O ala, es fantástico. Por un lado va ala, la interjección, y por otro va la frase, que es fantástico. O sea, que son fácilmente identificables, por lo que decimos de lo que estáis diciendo de los signos de admiración, pero también porque luego se sitúan aparte de la frase, no van dentro de la frase, se sitúan fuera. Bueno. Profe, disculpa, ala es acá, es una palabra coloquial de acá, ¿verdad? Ala. Sí, con H, el ala con H, sí. Allá siempre vemos el O. Ajá, pues algo así sería como, vaya, anda. O, normalmente por el ala usamos el O. Ajá. O sea, por eso le pregunto, porque lo escucho mucho. Sí. Y entonces yo pensaba que tenía un significado más allá que este Ajá. que estoy... Ajá. No. Es una interjección. Vale. Entonces, justo este comentario que me hace Katy Oscar me viene perfecto para decir que, claro, depende del contexto, el significado, la emoción, el sentimiento que pueda expresar varía. Por ejemplo, en este ¡ala, es fantástico! Puede significar sorpresa. O ¡ala, enhorabuena! Como admiración. O ¡ala, ya ha vuelto a pasar! Como ¡jope, qué enfado! ¿no? O ¡ala, es terrible! ¿no? Es decir, por eso es que para mí es tan... Claro. Las interjecciones no tienen un significado fijo. Habrá que ver el contexto en el que se utilizan para saber qué idea, qué sentimiento, qué emoción puedan expresar, efectivamente, ¿vale? Bueno, aquí tenéis como un... Sí, dime, Carla. En interjecciones solo se usa ay y ala o todos los que vienen en estos símbolos. Vale, en los que tenéis ahí, ¿vale? No, todos los que vienen entre signos de admiración no, porque a veces hay una frase que va entre signos de admiración y no es interjección, ¿vale? No. Mira, ahí tenéis, os estoy mostrando un cuadro ahora mismo y ahí tenéis una recopilación muy completa de las interjecciones más comunes que vais a encontrar. Veis que eso normalmente, a veces no, como en Dios mío, pero suelen ser una sola palabra, ¿no? Ay, ala, hola, Dios, cáspita, caramba. ¿Vale? Con esa idea. ¿Y cómo tengo que analizarlo? Pues interjección invariable o palabra invariable. No puedo decir otra cosa. Nada más. ¿Vale? Interjección o palabra invariable. Así es como tendríamos que analizar. Igual que las preposiciones. ¿Vale? Vale. Ok, ¿preguntas? Pues con esto hemos cerrado las categorías gramaticales. Hasta aquí hemos llegado.